Un saludo, Paulo, bienvenido, qué gusto. Como siempre, quedándonos en casa, que es la recomendación y es lo importante. Sin embargo, quédate en casa nos viene complicando la situación económica, pero la mayoría entendemos que la vida está antes que el dinero. Lamentablemente nuestras autoridades no lo hacen así. Y este es uno de los temas. Antier se duplicó el número de casos en Ecuador. Y sin embargo, ayer la ministra María Paula Romo y el presidente de la República en cadena en horas de la noche aparecieron para contarnos que pasamos del aislamiento al alejamiento, pero vamos a estar en la calle de acuerdo a ellos. ¿Cuál es tu criterio sobre esto? ¿No nos estamos apresurando al pretender sacar a la gente, al pueblo, a la calle? Paulo, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fernando, buenos días, Ramón, buenos días a todos los amigos que están con nosotros todos los sábados por los diferentes canales que llega a conocer. Lo que tú dices, creo que todo tiene una razón, ¿no? El gobierno ha tomado algunos datos estadísticos, entre ellos que ya las llamadas de emergencia han bajado, las atenciones en emergencia han bajado, que los llamados al ECU 911 han bajado, que el número de llamadas a los médicos a través del teléfono también han disminuido. Entonces son factores que de alguna manera han permitido que el gobierno tome algunas decisiones. El hecho también de que se hayan tomado las pruebas estas para establecer si tiene COVID, también hicieron que se dispare, ¿no? Porque se han tomado más de 56,000 pruebas. Eso hizo que se dispare o se duplique el valor a 22,700 casos de contagio, más o menos. Ahora, Paulo, sin embargo, yo no veo las estadísticas favorables. Yo veo todo lo contrario. 56,000 pruebas acabas de mencionar. 22,800 positivas, 22,800 positivas, 23,000 negativas. Casi una de cada dos pruebas resulta positiva para COVID. Entonces, ¿basados en qué están diciéndonos de que todo es positivo? La gente en la calle no se ha obedecido ninguna disposición legal. Entonces, yo no veo las muestras positivas que sí ve el gobierno. Reitero, no sé si las ves tú. Bueno, Fernando, no te olvides que también esta duplicidad se da por que estaban muchísimas pruebas, miles de pruebas expresadas, y que recién se obtienen los resultados. No es que son pruebas nuevas, ¿no? Son las que estaban represadas. De acuerdo. Entonces, eso también ha permitido duplicar. También hay que decirlo, Fernando, y yo creo que todos los amigos oyentes deben estar conscientes de la grave situación económica que estamos viviendo. Realmente la grave situación fiscal del gobierno, la grave situación de las empresas, del sector productivo, del sector financiero, de todos, y la economía doméstica, pues la situación de cada persona. Hemos visto también con mucha sorpresa, a veces con mucha indignación, lo que tú acabas de decir. Hay mucha gente que ya no quiere hacer caso, hay mucha gente que ya no le interesa, parece que le da lo mismo morir encerrado, morir del hambre encerrado, que morir fuera. Entonces también son circunstancias que van cambiando el panorama. Hay que decirlo, el gobierno ha emitido una nueva guía y un plan para poder retornar de alguna manera, no a la normalidad anterior, sino a una nueva normalidad. Eso va a ser un proceso donde se establece las directrices, los pasos, los procesos que hay que hacer para poder volver al trabajo, ¿no? Todavía tenemos una semana más de aislamiento, después tendremos la otra etapa. Entonces hay que tomarle, Fernando, yo creo que con un poquito de calma. Lamentablemente la gente tampoco colabora. Tú ves la gente en las calles de la ciudad, aquí mismo en Ambato, nosotros vemos en todos los lados, aquí en el mercado mayorista, aquí en la Bolivariana, aquí en los aledaños del mercado mayorista, también la gente se ha quedado. Vemos en la 1 de Mayo, vemos en la Ceballos, y eso se repite en Guayaquil, se repite en Quito y se repite en el resto de ciudades. Entonces, ¿cuáles son las señas positivas para sacar a la gente? ¿Cuáles son las señas positivas? No las encuentro. Mira, nosotros estamos sobre 100 y pico de personas. Me parece que estamos en 140. Recién se va a disparar el contagio. Manabí pasó a ser la segunda provincia con más contagios.
Y no están preparados, ni nosotros estamos preparados. O sea, no encuentro el por qué se va a sacar a la gente con tanto apresuramiento. Mira, prácticamente nosotros ya no tenemos camas para cuidados intensivos acá. Estamos casi desbordados. ¿Y queremos arriesgar? Bueno, verás, el gobierno, tenemos una semana más de encerramiento. Tenemos que asumir que el COVID o el coronavirus es una pandemia que ya vino a quedarse con nosotros. Tenemos que trabajar en el tema de prevención. El gobierno, los municipios autónomos, los GAF, provinciales, municipales, parroquiales, tienen que trabajar en el tema de prevención. Hay que publicitar estos temas. La gente tiene que tomar, pues, por costumbre, por obligación, el uso de la mascarilla, de ser posible guantes, de ser posible gorros, mantener la distancia. Ya se han dado una serie de directrices que permitirán y ayudarán de alguna manera a prevenir esto. No hay otra situación, Fernando. Yo creo que la pandemia está ya instalada en nuestro medio. Difícilmente vamos a poder decir que no nos vamos a contagiar. Yo creo que una gran parte de la sociedad terminaremos contagiados, ¿no? La vacuna se habla que saldrá en 18 meses todavía. Mira, afortunadamente hay mucha gente que entiende el tema y se queda en casa. Y está haciendo un esfuerzo enorme, porque el resto, te digo, mira, Wuhan pasó 76 días encerrado y siguen con problemas, no han vuelto jamás a la normalidad. Italia, España, Inglaterra, el propio Estados Unidos tienen gravísimos problemas. Y nosotros, que somos la nación más afectada en Latinoamérica, en Sudamérica, la más afectada, vamos a ser los primeros, entre comillas, en que queremos salir a la normalidad. Esto es un suicidio. Perdóname, pero esto es un suicidio. Bueno, yo creo que acuérdate, tú me estás invitando, hay muchos grupos en Estados Unidos que están pidiendo que no les encierren, ¿no? En España ya se está volviendo a la normalidad. En Italia ya hay algunas provincias que están en la normalidad. Francia vuelve 4 o 7 también. Entonces, creo que de alguna manera también la situación económica obliga. No compartía mucho contigo que es un suicidio. El problema es, en nuestros medios, sobre todo la indisciplina y la falta de control. Pablo, si trabajamos más con los gobiernos autónomos, como te decía, sean provinciales, parroquiales, en coordinación con el Estado, va a ayudar. Las pruebas tienen que seguir, las pruebas tienen que hacerse, sobre todo a los servidores de la salud. Yo tengo conocimiento que aquí en el regional hacen pruebas a todo el mundo, menos a los servidores de la salud del hospital, pues. Eso me parece inverosímil, ¿no? Imagínate, las personas que nos están cuidando, que nos están atendiendo, no se les tome las pruebas. Y mira, el número de pruebas es ínfimo, pues, o sea, no se está haciendo todo lo que se hace. Y el problema no pasa por ti, el problema pasa por el de enfrente. O sea, tú puedes poner todas las seguridades, puedes ponerte guantes, mascarilla, gafas, gorro, estar prevenido, guardar los 2 metros de distancia. Y el resto no hace, si tenemos indisciplinados que nos están arriesgando constantemente. O sea, ¿cómo te escondes de una pandemia por más que cumplas tú todo? Si tenemos una población displicente, indisciplinada, y que no le preocupe el resto, ni siquiera ellos mismos. Ese es el mayor problema que tenemos como sociedad. Bueno, de todas maneras, las personas que aún puedan quedarse en casa, las personas que consideremos que hay que quedarse en casa todavía un buen tiempo, saldremos a lo que es necesario nada más, pues, ¿no? Acuérdate que todavía no podrán salir libremente a un parque, no podrán salir a hacer muchas actividades, porque se van a ir limitando y va a ser un retorno progresivo. Un retorno progresivo. Lo que sí debemos insistir, Fernando, es con la sociedad, con los colectivos, con el pueblo, con los ciudadanos normales, que ayuden, que no solo es la vida de ellos, sino la vida de su familia, la vida del resto de la sociedad. O sea, debemos actuar con disciplina y responsabilidad. Lamentablemente eso falta a un alto porcentaje de la sociedad. Creo que la mayoría, como hemos hablado, hemos dicho, sí hemos asumido con responsabilidad. Sí nos hemos quedado en casa y se ha salido porque toca salir a comprar la comida, toca salir a hacer alguna cosa importante, pero creo que de alguna manera hemos estado profundizando el tema,
incluso el tema tecnológico para poder pagar ciertos servicios y todo eso. Eso ayudaron. Sí te digo, no podemos evitar esto. Por más que nos quedemos 4, 5, 6 meses, la pandemia, el virus ya está aquí en nuestro medio. Y eso no lo vamos a poder evitar. El gobierno tiene que profundizar las pruebas rápidas en todos los sectores, sobre todo en esos sectores donde el contagio es más alto, ¿no? En plazas y mercados, en donde se hacen las ferias. Yo creo que eso es fundamental. Eso no puede perder el gobierno, porque el rato que el gobierno descuide, y si no hay un buen control con los gas, ahí sí vamos a tener problemas. Y es que no hay. El gobierno que en caso de producirse un cambio, se vuelve a las medidas del internamiento. Es que no hay un buen control. Mira, nadie sabe quiénes son el COE nacional. Nadie sabe quién está tomando las decisiones que nos tienen en casa o que nos van a permitir salir. ¿Quiénes son? ¿Son técnicos? ¿Son políticos? ¿En qué basan cada una de sus decisiones? ¿Sabes que ayer leía un artículo editorial de Diario El Universo en donde la persona de opinión decía que ella había pedido las actas de las sesiones para saber quién tomó la decisión, cómo tomaron la decisión, cuántos son? Y no hay documentos, no existen actas. Se toman las decisiones a tontas y locas. O sea, no hay técnicos, no hay responsables de lo que está pasando. Nadie conoce quién es el COE nacional, quién toma las decisiones de las que dependen nuestras vidas. Hemos llegado a un nivel como aquel. Bueno, en este asunto, este tema que tú dices, sí había leído yo la opinión, la columna de Gabriela Calderón, creo que es. Exactamente. Nosotros vivimos lamentablemente un gobierno de desgobierno, ¿no? Un gobierno bien débil, donde las leyes, una pandilla de delincuentes hicieron para beneficiar a los delincuentes. Acuérdate que anteriormente teníamos nosotros ¿cómo se llamaba esta institución? Que se llamaba antes, que gritaba este tipo de socorros y todo esto. Claro. Se me fue el nombre. Gestión de riesgos, me parece que era algo así, no recuerdo exactamente yo tampoco, pero era un comité. Que se dedicaba a eso, ¿no? En vez de esta institución actual. Sí, hay muchos temas que quedan en duda, que quedan en controversia, pero no creo que las decisiones se las tome así nomás. El modelo que nosotros tenemos es un modelo español. La estructura del Estado, las instituciones, hasta los nombres, yo diría, se asemejan al gobierno español. Acuérdate quienes vinieron a asesorar en Montecristi, quienes han asesorado al gobierno ecuatoriano, al gobierno anterior, fueron asesores españoles. Todos nosotros tenemos una estructura similar. No creo que las decisiones que las están tomando en este tema de la pandemia, que ha agravado no solo al Ecuador, sino a todas las ciudades, a todo el mundo, países en el mundo. No creo que se las tome tan así nomás. Yo considero que el ministro de Salud es una persona de bien, ¿no? Tomó en un momento bien delicado, bien difícil. Creo que de alguna manera va saliendo. Personalmente considero que es una buena persona y que no un buen profesional. Y creo que las decisiones no se las tomen nomás así en el tema sanitario. En el otro tema sí hay ciertas dudas, pero como ciudadanos estamos en la obligación de exigir que se vayan clarificando estos temas, estas decisiones que se van tomando. Que sería importante, sí, realmente. Nos preocupa. ¿Qué dicen las redes sociales? Pero no alcanzo a leer. Si usted me ayuda, Ramón, por favor. No entiendo. Con menos de 1,000 contagiados, mandaron a encerrarnos en casa. Ahora, con 22,000, quieren que salgamos a la calle. ¿Qué te parece ese meme? Con menos de 1,000 contagiados, mandaron que nos encerremos en casa. Con 22,000 contagiados, que salgamos a la calle. Bueno, tú sabes que a los memes también a veces... Sabiduría popular. Se alejan de la realidad y exageran. Hemos pasado 4 o 5 semanas, de acuerdo a las estadísticas, a los datos que da el gobierno. Sí, se duplicaron el número de contagiados, pero es porque las pruebas estaban represadas. Estamos ya, es la 5ª o la 6ª semana en la que estamos. Tenemos una semana más. Te digo, está bien al comienzo porque es el propio
temor del humano, ¿no? A lo desconocido, a lo que no sabemos. Nos enfrentamos a lo que no sabíamos. Han pasado los días, han pasado las semanas, de alguna manera yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos ahora. Hay un porcentaje minoritario que ha priorizado el aspecto económico, el aspecto monetario. No le interesa la ciudadanía, no le interesa su familia, no le interesa la vida de ellos mismos. Son los que han asumido y salen a hacer el comercio, salen a hacer el negocio, ¿no? Eso ya va a ser incontrolable, Yo creo que estamos en otras circunstancias actualmente. Es una gran verdad. Son otros momentos que estamos viviendo. Tenemos que asumir con responsabilidad. Yo creo que a esa debe ser nuestro llamado, a pedirle a la ciudadanía que considere las directrices que emite el gobierno, los protocolos que tienen que hacerlo las instituciones para poder implementar ya y poder volver de alguna manera a la normalidad. Se habla de horarios diferenciados para entrar al trabajo, se habla de que los buses urbanos no es que van a funcionar de forma normal. O sea, están tomando algunas medidas que de alguna manera van a ayudar. No te digo que con eso vamos a eliminar el contagio, no, porque la pandemia está en un proceso de desarrollo. Estamos hablando que esto durará este año y el año que viene. Entonces no va a ser fácil. Pero la lógica es salir cuando el pico haya llegado. Y de ninguna manera, estamos muy lejos del tema. Ese es el problema. Y hay indicadores, pues, ¿no? El hecho de que ya las llamadas a emergencia hayan caído, ya es un indicador. El hecho de que el ECU 911 ya no tenga tantas llamadas como tuvo al principio, y es un indicador. El hecho de que se hayan aumentado el número de pruebas rápidas, es un indicador. Entonces hay indicadores que de alguna manera el gobierno, y que si nosotros también tomamos con un poquito de calma, ayudan a tomar la decisión. Han pasado 5 o 6 semanas donde que nosotros también de alguna manera nos hemos ido familiarizando con este tema de la pandemia. Ya de alguna manera estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, del problema que nos puede causar si no nos cuidamos. Un llamado sería también a que la gente, si puede quedarse en casa y siga saliendo solo por lo que necesita, también es importante. Mucho, Fernando, está en la responsabilidad que nosotros como ciudadanos asumamos. El problema, Pablo, es que cuando regresemos a la normalidad, el problema es ese, cuando regresemos a la normalidad, todo el mundo va a decir, yo también necesito trabajar, ya los otros están trabajando, y eso va a costar vidas, muchas vidas. Hay que partir, no es una normalidad anterior a la que teníamos en enero y febrero, hay que decirlo clarito, es una normalidad progresiva que va a ir. Es incontenible, Fernando, y amigos oyentes, es incontenible, lo que vemos en Guayaquil, lo que vemos en Quito, lo que vemos aquí en Ambato, es incontenible. Por más que pongamos el ejército, por más que pongamos a la policía, ya es incontenible, Fernando. Y yo creo que ahí sí, lo que tenemos que hacer es, al menos las autoridades, nosotros como ciudadanos, es observar las medidas de prevención. A ver, Paulo, ¿tú crees que los médicos, las enfermeras, que son el principal grupo afectado, no saben y no conocen cuáles son las medidas de prevención? O sea, si ellos son los que nos están enseñando, marcando el camino, y son los más contagiados. ¿Qué significa esto en castellano? Que tomes las medidas de prevención que tomes. Cuando estás muy cerca de la enfermedad te contagias. O sea, así tomes la medida que tú tomes. Y el momento que abramos las calles, que pongamos a la gente en las calles, vas a estar cerca de la enfermedad. Y hagas lo que hagas, no vas a poder evitar contagiarte. Y ese momento, el contagio va a ser masivo. Y cuando el contagio es masivo, no tendremos... En este instante, estamos prácticamente rebasando nuestra capacidad de CIUS, de centros de atención intensiva. En este instante, ya prácticamente no tenemos. ¿Qué queremos hacer? Eso es lo que yo pregunto. O sea, yo no considero que el gobierno esté actuando como corresponde. Creo que, igual que los otros países, debemos esperar que llegue el pico y empezar ahí, sí, todos a una normalidad, ojalá. No como la que teníamos antes, que tú bien lo mencionaste hace un momento. Pero no hemos llegado al pico. Que el número de llamadas han disminuido al ECU 911, sí, pues es que le estaban llamando al ECU 911 hasta para que traiga el pollo asado, ¿o no? Que ha disminuido. Entonces,
que ya hacemos más test. Mira, deberíamos hacer 20.000 test diarios. Eso dicen las estadísticas internacionales. Estamos haciendo, en 4 o 5 semanas hemos hecho 56.000 test. O sea, nos falta enormemente. Sin duda, coincido lo que tú dices, Fernando. Es el riesgo que vamos a asumir, que asumen las autoridades, ¿no? Es el riesgo que asumimos nosotros también como como ciudadanía. Considero que aquí hay unos problemas graves, y eso creo que todos los ecuatorianos lo sabemos: el tema económico, el tema fiscal. Los sectores productivos ya no van a poder seguir manteniendo sus empresas, sino el trabajo también. Pero como te he dicho siempre, Fernando, seamos propositivos. Hay un riesgo, eso es innegable, eso es indudable. Sería ingenuo de mi parte decir que no hay un riesgo, ¿no? Pero creo que si asumimos con más responsabilidad todos, autoridades, ciudadanía, sectores de la salud, los sectores de la salud, los empleados, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los de limpieza del sector de la salud, indudablemente que son los sectores más propensos al contagio, por su constante, su permanente atención a los pacientes y a los contagiados. Es indudable, Fernando. Son el primer nivel. Pero, Fernando, te digo en lo personal, como ecuatoriano, yo quiero que todo esto pase. Yo quiero que volvamos a una normalidad más clara, entre comillas, no la normalidad anterior. Pero creo que nos toca continuar. No podemos decir vamos a esperar 4 o 5 meses para volver a trabajar. No, porque nuestra situación económica, si esta pandemia ha golpeado a Norteamérica con 26 millones de desempleados, ha golpeado a Italia, a Francia, a España, con más razón a nosotros que somos un país subdesarrollado que no tiene una economía fuerte. De acuerdo. Pidamos la colaboración de la gente, que las autoridades pongan mano dura. Ya el control del comercio, Fernando, aperturamos el mercado mayorista. Parece que las autoridades pusieron lo mejor de ellos: el COE provincial, el COE cantonal, la gobernación, los bomberos, el hospital municipal han puesto su mejor esfuerzo para hacer bien las cosas. Pero la gente estuvo en las calles. Pero la gente estuvo en todos los alrededores del mercado mayorista, en todas las calles aledañas. Estuvieron en la avenida Bolivariana. Es incontrolable, Fernando. ¿Cómo vamos a meter a toda esta gente que ya no quiere entender? Bueno, a veces también hay que comprender, ¿no? El agricultor, el productor, tendrá sus naranjas, tendrá sus plátanos, tendrá sus tomates, sus lechugas, sus hortalizas, y tiene que venderlo, pues, Fernando. ¿Cómo le entendemos a esa gente también que vive de su actividad productiva, pues? Volvamos al principio. Para poder salir necesitamos orden y disciplina. Orden y disciplina que nunca existió, que no la supo imponer el gobierno. Con mano dura debió haberse impuesto a todo esto. Si realmente hubiésemos tenido un aislamiento como correspondía, después de lo que vimos pasó en Wuhan, en Italia, en España, si hubiese puesto el gobierno toda la mano dura que debió, en este momento deberíamos estar empezando a salir con tranquilidad. Pero nunca el gobierno consiguió hacerse respetar. Nunca pudimos poner en la casa a los necios. Y ahí está el problema. Eso nos prolonga la estadía en casa, lamentablemente. Y un apuro en salir va a prolongar o va a disparar las cifras de contagio. Lastimosamente, ya veremos esto. O sea, y no es que estamos presagiando algo, porque no queremos al gobierno, no queremos al COE, no queremos a la gente. No, es al contrario, porque la queremos. Porque estamos todo el tiempo informándonos. Yo estoy seguro que tú lees todo el tiempo y sabes lo que está pasando en Italia. Sabes que en el propio Wuhan se habla de una segunda fase. Un rebrote. De un rebrote, exactamente. Y entonces... Coincido contigo, Fernando. Bueno, vivimos un sistema muy diferente al de China, ¿no? China, todos sabemos que hay una dictadura y que allá los muertos y los contagiados, pero mucho más también de lo que dijeron aquí. Se habla de que en Estados Unidos, en Italia, en España no son los números, las estadísticas que han dado los gobiernos, es multiplicado por 10 o por más.
Entonces, en nuestro país igual pasa, ¿no? Hemos de reiterar un gobierno muy débil, una economía muy débil, que no ha permitido que se universalice las pruebas rápidas, ¿no? Imagínate que eso te decía, ni a los mismos funcionarios del Hospital Regional Ambato, a todos les toman las pruebas, que me parece absurdo, ¿no? Cuando deberían ser los primeros. El factor humano, este factor humano, el más cuidado, el más protegido, con todos los equipos de protección, con todos los suministros necesarios para cuidarles y protegerles y darles todas las garantías necesarias. Es que cuando se enferma un médico es un problema doble, pues, porque primero es un guerrero menos en esta importante y necesaria batalla, y además es un paciente más. O sea, no solo que deja de atender a la gente, sino que tienen que atenderlo a él. No solo que él, estando en primera fila, se contagió él, sino pudo haber contagiado a mucha gente que se acercó a él en busca de salud. Y si alguien va a buscar salud es porque tiene las defensas bajas. Entonces, la situación es, en el caso de los médicos es complicadísima. Y lo que debía, bien lo dices tú, el Estado es protegerlos, pero absolutamente. Y no está pasando, no hay aquello. Y eso es lo que nos está preocupando. O sea, vamos. Eso es lo que tenemos que exigir, Fernando. Exacto. Que se garantice las pruebas inmediatas, se universalice. Porque eso el gobierno se está quedando. Sí, hemos mejorado, por eso decía que ahora de 10,000 pasamos a 22,000. Es porque también había pruebas represadas. Ojalá el gobierno... ¿Serán pruebas represadas o datos que no se quiso dar al país, pero que ya no se pueden ocultar? Bueno, tú y yo estamos conscientes que las estadísticas que llega el gobierno no puede reflejar la realidad. Cuando nosotros vemos en Quito, vemos en Guayaquil, en la Bahía, en Quito, en los mercados, cómo está en el comercio formal, podríamos decir que el número de contagiados debe ser mucho más, ¿no? Hay mucha gente que está tomando, que sale a hacer deporte, mucha gente que no se cuida, no se ha puesto una mascarilla. Nosotros podríamos decir que ellos tienen un alto riesgo de estar contagiados, pues, ¿no? Obvio. Y en medio del tema, en medio de este tema, después de esta pandemia económica, pandemia sanitaria, viene la pandemia económica. Es gravísimo también. Y sobre eso hemos estado hablando. Sin querer, hablando del tema sanitario, hemos estado hablando del tema económico, que es básico y que es uno de los temas que a nosotros y a todos nos complica y nos preocupa. En un estado sin dinero, en un estado quebrado, en un estado que ya no tiene a dónde más pedir préstamos porque ya no hay, en un estado que no tiene moneda propia, y por cierto, no estoy diciendo que salgamos de la dolarización porque eso sería el acabose, es lo contrario, es lo que estoy diciendo. Pero estoy mencionando las falencias de este Estado. Un Estado en donde además la corrupción está a la orden del día, pues. Mascarillas de $12, cuando su costo está en 1.25. Es increíble. Un prefecto, el de Chimborazo, manda a firmar contratos en emergencia, el uno por más de $80,000 con Jonás Bravo, el hijo de Carlos Bravo, un muchacho de 18, 19 años, para manejo de publicidad. Y otro con una señora que tiene RUC para venta de alimentos, que ha sido de Imbabura, gobernadora, que supuestamente ha estado ahora en Chimborazo, por 200 y pico de miles de dólares, casi $250,000. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y en dónde está la emergencia? Porque el señor estaba hablando de campañas para mejorarle la imagen. Eso será emergencia. Imagínate. Fernando, y eso es compras públicas, ¿no? Compras públicas. Fernando, la corrupción, el abuso del uso de los recursos públicos es el peor problema que tenemos como sociedad. Estos sinvergüenzas, estos pillos, deberían estar presos. En el Estado, ¿cómo podemos entender que en el IES hace poco se estaba negociando mascarillas a $12? Y quienes eran responsables de esto sigan libres como que no ha pasado nada. Es más, le aceptaron la renuncia al presidente del directorio
pero ahora está de ministro del MIES, pues, Iván Granda. Fernando, eso te digo, como ciudadano, qué impotencia, qué coraje. Estamos en una situación tan delicada, tan difícil económicamente, con un problema sanitario tan grande, donde que demanda que todos los ecuatorianos, todos los sectores de la economía, llámese productivos, financieros, la banca, necesitamos que todos renunciemos a nuestros intereses. Todavía se producen estos negociados. ¿Y qué negociados van a haber? Pues no. No, Que a ver, aún no lo sabemos. mira, Juan Sebastián Roldán, adjudicándose, dicen a sí mismo, una mina de cobre y oro. A dedo. Lo denuncia Fernando Villavicencio, dice que el presidente de la República le llamó cuando ya se enteró sobre el tema y le dijo que le muestren las pruebas. Y dice Fernando que de este jueves que pasó, en 8 le presentó las pruebas y el presidente dijo, esto no se va a firmar. Y en verdad no se ha firmado. Pero ahí está, pues al lado de él, el señor Roldán, el beneficiario. No ha pasado nada. Y no se ha firmado, pero no se lo ha desechado. Sigue estando allí pendiente para firmárselo en cuanto demos la espalda, supongo. Se dice que el papá del señor Roldán es el cónsul en España. Lo dijo hace momentos Andrés Páez. Y uno termina diciendo, y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? Y no solo de él, en el caso de él. La asambleísta María José Carrión tiene a su papacito en Cuba, también de cónsul. Recordamos a Richard Espinosa, el que fue llevándose todo lo que pudo del IES. Está en Canadá, la esposa está de cónsul. Oye, ¿qué pasó, pues? La corrupción, la corrupción a la orden del día. Pero no olvidemos que el morenismo es una prolongación del correísmo. Las leyes que hicieron estas personas, el anterior gobierno, este gobierno, han sido para defender al delincuente. Nada más. La impunidad ha cambiado todo este tiempo. Dime, tanto robo, hablamos de miles de millones de dólares. ¿Cuántos presos tenemos? ¿Se ha recuperado la plata? No se ha recuperado. El gobierno anterior no ha sido juzgado todavía. Hay unos pocos que están presos, unos pocos. Este gobierno en su momento también tendrá que ser fiscalizado. Tendrá que ser investigado en todos estos actos de corrupción que estamos viendo. A todos estos sinvergüenzas, pillos que han asaltado los recursos públicos tendrán que ir a la cárcel. Pero para eso necesitamos un cambio bueno, pues, ¿no? Un gobierno fuerte, un gobierno diferente a este. Caso contrario, seguiremos con la impunidad marcando nuestras vidas. Mira, un ministro de Finanzas mentiroso, que dijo que no ha pagado los intereses, y sí los ha pagado. Ya le tocó admitir que sí. Tenemos un viceministro que es el que ha estado negociando con los tenedores de los bonos. Terrible. Un viceministro de Economía con cuentas en paraísos fiscales. Un ministro de Inteligencia que parece que, lo digo con todas las letras, o sea, parece que lo ponen en un puesto, en otro puesto, en otro, y no le den ninguno. Y lo siguen moviendo nada más. Este gobierno debería recibir un premio por el reciclaje, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, obviamente estoy satirizando, ¿no? Por si acaso. Pero es el colmo. Se burlan de nosotros, nos toman el pelo. Nosotros habíamos dicho, Fernando, cuando un sector de este mismo gobierno, denominado correístas, decían que la muerte cruzada, y querían nombrar otro gobierno de la conveniencia de ellos para lograr la impunidad de todos los actos delincuenciales que cometieron. Cuando vemos todo lo que está pasando en esto, ¿qué hacemos, Fernando? ¿Será de mandarles a todos a la casa? Realmente todo lo que vamos viendo, perdóname el término y me van a perdonar los oyentes y televidentes, asco, ¿no? Tanta putrefacción, tanta porquería en estos gobiernos, porque son los mismos, ¿no? Porque aquí todo el tiempo se los ha querido vender como que este gobierno es diferente al anterior.
son la misma. Necesitamos cambiar. Esperemos que falta muy poco, ¿no? Y este gobierno que habla de unidad, está dividido, pues. El ala sierra y el ala costa. Recién nomás les hicieron pelearse ya a Lenin y a Sonnenholzner. A Lenin le dijeron, pero vea si su secretario de comunicación lo que está es promocionando a Sonnenholzner. Y para completar, al vicepresidente se le ocurrió venir trayendo un asesor de Centroamérica, que no lo puede negar y no lo ha podido negar, ni lo va a negar. Entonces, ¿para qué lo trajo? ¿Para qué lo trajo? Si es un asesor político, lo trae en medio de un tema sanitario. O sea, locura completa. De esa manera, Lenin se desprende del secretario de comunicación, envía al secretario de inteligencia a otro lado, y se dice que el grupo de María Paula asume todos los poderes, pues. Bueno, no ha podido negar todas esas personas los grandes negociados que tienen adentro, ¿no? No sé, en lo personal no he escuchado que la ministra de Gobierno también esté en todos estos negociados, no hemos podido escuchar hasta ahora al menos. ¿Qué te diré? Realmente el panorama es sombrío para la patria, para el país, ¿no? Falta poco, tenemos graves problemas económicos que este gobierno no ha podido enfrentar. Ha denunciado al correísmo. Nos dijo que iba a hacer una cirugía mayor a la corrupción. No ha hecho. Se ha rodeado de los mismos sinvergüenzas, ¿no? Ahí mismo acabas de decir tú varios nombres, ¿no? Que estuvieron en el anterior gobierno y que ahora muy hábilmente también están en. Ya vendrán las elecciones y los mismos sinvergüenzas vendrán a pedir el voto de la ciudadanía. Pero también tenemos que hacer una corresponsabilidad ahí, pues, Fernando. Porque esta gente no sube al poder de gana. Es porque nosotros hemos permitido como ciudadanos. Mira, en este instante, el correísmo está desesperado pretendiendo ya imponernos como candidato y como próximo presidente a Loro Homero. Nadie puede decir que no ha hecho una buena gestión en la capital de la República con motivo de la emergencia sanitaria. Primero, es médico. Y segundo, tuvo un espejo en el que verse, pues lamentablemente. Estaba viendo lo que ocurría en Guayaquil y él trataba de subsanar. Veía el problema en Guayaquil y él veía la solución para Quito. Hizo lo correcto. Pero no por eso lo van a poner ya de presidenciable, ya le ponen hasta la banda. Y la banda de correístas, con ocasión de que tuvo que someterse a una cirugía por un problema de un cálculo, la banda de correístas, pero no se han cansado de alabarlo, de enviarle condolencias y de mostrarnos de cuerpo entero quién es el Loro Homero, pues. Bueno, eso ya lo hemos visto en las redes, ¿no? No creo que la carta de presentación de Yunda sea un año en la alcaldía. No sé qué habrá transformado en un año, ¿no? Nada. Es un año. Pues digo, es la cultura nuestra como ciudadanos, ¿no? Claro que ahora las redes sociales ayudan a vender, distorsionan, engrandecen la figura de determinadas personas. Pero nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de cotejar información, pues, de verificar, de buscar información correcta, mira, de tener esa capacidad de analizar. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con Lucio Gutiérrez hace 10 días más o menos. Muy claro, buscándole posibilidades, hablando sobre temas, es decir, no en el aire, sino diciéndole a la gente qué se puede hacer. Ayer escuchábamos a Nebot, muy directo, haciendo referencia al tema de dónde hay que sacar fondos y de que no hay que tocarle más a la economía del pueblo, de la gente, que hay que darle facilidades. Al señor Lasso. Solo por mencionar 3 opciones que de una u otra manera son serias. Hemos escuchado a Fernando Balda hablando de un amigo de él que tiene 12,000 millones de dólares y que está dispuesto a prestarlos inmediatamente. Obviamente, todo el mundo tiene intereses. Él quiere prestar me parece que para 20 años, con un interés bajo, con años de gracia, pero quiere cobrar el interés de entrada, prestar 12,000 millones y cobrar 1.200 millones de dólares de entrada
como interés por los 20 años. Mucha gente dice, oiga, pero 1.200 de 12.000 millones es bastante. No, es poco. Y lo explico, porque una cosa es que le cobren 1.200 millones, que es lo que están cobrando, el 10% por un año. Aquí estamos hablando de 20 años. Entonces, la situación es absolutamente diferente. El interés es razonable para el plazo largo que están ofertando, pero el país recibiría inmediatamente 10.800 millones de dólares. Y el gringuito, porque lo revisamos en internet y lo demás, sí tiene la plata, sí tiene el dinero, pero el gobierno no oye, no ve, no entiende y no busca soluciones. No busca soluciones. Entonces, supongo que el gobierno no quiere el dinero a ese interés, querrá el dinero al 10, al 12%, porque parece que ahí se sienten bien y porque parece que ahí hay lleve. Cuando quieren prestar dinero con bajos intereses, no es del interés del gobierno, me parece. No hay, Fernando, un sano interés en componer la situación económica del país. La situación económica, la situación política. Lenin no ha demostrado esa capacidad, no ha tenido ese liderazgo para poder juntar varias voces importantes del país para que propongan unas mejores soluciones para el país, para la patria. Lamentablemente no, Lenin no tiene esa capacidad, hay que decirlo. Ya han pasado 3 años y no vemos. Pero no es culpa de él, no es culpa de él, sino de los que le eligieron. No se ha podido despojar ni de los propios correístas, pues, gobierna con los mismos, pues. ¿Qué cambio podemos pedir? El tema es que afortunadamente para el Ecuador tenemos al vicepresidente que algo ha tratado de hacer, a María Paula Romo, que se ha puesto al frente de la situación. Y no digo que ha acertado siempre, no, todo lo contrario, pero por lo menos ha estado al frente. Lenin Moreno no es culpable porque sabíamos que tenía un problema de movilidad. Mucha gente durante la campaña decía que él iba a trabajar apenas 2-3 horas al día porque no podía más debido a su problema, debido a las terapias, debido a todos los inconvenientes que tiene con su propio cuerpo. Además es una persona de la tercera edad, es decir, sabíamos todo aquello y así el país lo eligió, más bien, aunque sea con fraude, pero lo eligió. Fernando, por eso te pregunto, ¿quién es el responsable de que estén en cierta manera también ellos ahí? Pueblo, pues. Yo me acuerdo clarito los letreros, como decían, Lenin es pueblo, Lenin sabe gobernar, tantas cosas. Si yo no tengo las condiciones físicas adecuadas para esa responsabilidad, para tamaña responsabilidad, lo menos que puedo decir es una disculpa, no puedo, ¿no? Ahora, ya en el poder, tampoco han buscado las fuentes adecuadas, ¿no? No han buscado las fuentes de financiamiento para poder, de alguna manera, sostener la situación económica, pues, ¿no? Nuestro país, por más que mucha gente diga, es un pobre país por los corruptos y por los fieles y los sinvergüenzas que nos han gobernado hasta ahora, pues es un país muy rico, que tiene enormes posibilidades de salir. Si no hubiera tanto interés de ciertos grupos económicos, de ciertos sectores, la sociedad tranquilamente podría vivir y no estaríamos tan ajustados como estamos ahora. Si se pensara un poco en el resto de ecuatorianos, igual ellos llevarían. Pero necesitamos gente bien intencionada. Necesitamos otras personas, otro grupo político, no, ya no el mismo. Y que ojalá ese grupo venga y algún rato se pueda juzgar a todos estos sinvergüenzas que han abusado de los recursos públicos. Ha tenido la frontalidad, la capacidad para conseguir recursos de afuera. No ha tenido. En todos estos años lo único que ha sido es deuda y más deuda, deuda y más deuda. Y un montón de actos de corrupción. Entonces, Fernando, lo único que podemos pedir es que la gente en estas próximas elecciones elijamos algo diferente al menos. Alguien que venga con el interés de buscar el bien del país. El problema es que podemos nosotros... No vamos a encontrar en ningún lado. El problema es que nosotros podemos tratar de elegir bien, pero tenemos un consejo electoral que va a hacer lo que le dé la gana y que está haciendo lo que le da la gana. Mientras no salgamos de Atamaín, mientras no salgamos de transparencia, de esta función de transparencia que nos cuesta
es decir, de participación ciudadana y lo demás, no vamos a ningún lado, pues, no vamos a ningún lado. Mientras no disminuyamos el número de asambleístas, no vamos a hacer nada. Mientras sigamos a los correístas pululando por todos los lados. Mira, ahora mismo, te reitero, ya Yunda es el próximo presidenciable del prófugo de Bélgica. Yunda es otro de los títeres. ¿Qué dirán? Antes decían Lenin es pueblo, ahora dirán el oro es verde. Para recordar que es correísta. O se esconderán o dirán el oro es azul. Fernando, creo que tenemos que ser propositivos. Los momentos son difíciles y complejos para el país, para la patria y para todos los ciudadanos. Y mucho más para los más pobres. Tenemos que creer que podemos salir de esto. Hay gente brillante que al menos hemos visto, ha demostrado una lucha frontal contra la corrupción, pues. Ahí tenemos al mismo doctor Páez, pues ahí mismo vemos a Fernando Villavicencio, vemos una serie de periodistas, a Marta Roldós, que han denunciado todos los actos de corrupción. Las reglas de juego están establecidas. Pero no recomiendes a Roldós, por favor, no recomiendes. A Marta Roldós. Sí, yo sé, pero como periodista quizá, pero si la empiezas a recomendar, además de que ella es economista, no periodista. En su lucha contra la corrupción, porque han denunciado varios actos a través de su página Mil Hojas. Bueno, pero la estructura del Estado está dando. A Tamay no le vamos a poder sacar, pero yo creo que como sociedad civil sí podemos organizarnos, sí podemos nombrar veedores independientes del Consejo Nacional Electoral para hacer un seguimiento al proceso electoral. No podemos caer otra vez en lo que pasó en las elecciones anteriores, que el correísmo nos impuso el presidente. Necesitamos los líderes que tú has mencionado, a Neboda, a Lazo, al mismo Lucio, al otro señor Fernando Valda, Alvarito, personas que también demuestran su liderazgo y su capacidad para poder exigir transparencia en los resultados electorales, que la democracia se defienda sobre todas las cosas. Nosotros como ciudadanos, ustedes como medio plural, objetivo, democrático, también vamos a seguir denunciando. Necesitamos de los mejores hombres en estos momentos tan difíciles para la patria, para la nación, para el país, para la sociedad. Si nosotros decimos es que ya no vale, ya no podemos, Fernando, ¿qué hacemos entonces? Reitero, en el tema económico hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas. Mira, Cintia Viteri, 50 millones de dólares que estaban destinados a obra, los toma para la segunda fase de esta pandemia. ¿Cuál es la segunda fase? Reactivar la economía de Guayaquil. Va a hacer préstamos y se van a manejar una serie de ayudas y de apoyos para precautelar el empleo. Nadie en el Ecuador hace aquello, nadie, ni el gobierno. Pero ella sí. Ella sí. ¿Pero qué dice la gente? Ah, no, es que ella no permitió que aterrice un avión. Y lo hizo bien, pues. Y lo hizo bien. Escuchaba en estos días a alguien que decía, si Neboda hubiera hecho eso, hubieran dicho qué hombría, qué capacidad, cómo defiende a su ciudad. Pero como era una mujer, entonces ahí hay que decir que todo lo hizo mal. Y el odio, o sea, hay un odio en la clase periodística, en la mayoría de los periodistas, hacia todo lo que huela a derecha. O sea, basta con que sea social cristiana, hay que atacarle con todo. Hay que decir que la enfermedad no fue enfermedad, que fue invento de ella. Cuando quien ratificó aquello era la señora Alexandra Ocles, que le preguntaron en una rueda de prensa. Y ella dijo, sí, la alcaldesa se hizo los exámenes el día lunes de la semana pasada. Hoy es jueves y sí está confirmado que tiene el COVID. O sea, pero todos dijeron, no, se está haciendo la enferma para no responder. Ella está con juicio, con un juicio, al que tendrá que responder el momento que le convoquen, pues. O sea, uno termina diciendo, bueno, es esta forma de odio que han sembrado en el corazón de la gente. Esto que está dentro, porque igual que decía la canción, igual que todos los días la gota de lluvia va cayendo hasta hacer que el calicanto falsee, igual todo el tiempo nos han estado vendiendo desde
mediados de los 90, desde los 90, aquello de que la izquierda, que el socialismo, que es bueno, que la derecha es malo, que el empresario es malo, que los banqueros son ladrones, etcétera, etcétera. Nunca ganó el MPD, nunca ganó los que propugnaban esto, nunca ganaron los socialistas, pero al fin ellos sembraron el camino por el que transitó Correa. Correa nunca debió haber sido presidente, si es que no se hubiese infectado con odio a la gente y se hubiese vendido la idea del socialismo como la panacea de todas las cosas, que no lo es. Lamentablemente, Fernando, hay muchos sectores que quieren destruir el país. Hay muchos sectores interesados en dividir el país. Hay muchos sectores en desprestigiar a ciertos políticos que tienen mucha trascendencia, han demostrado capacidad. Sintética y sus noticias, ¿no? Que ha cometido errores también, hay que decirlo, ¿no? Obvio. Como humanos que somos, cometemos muchos errores. No estoy de acuerdo con el regionalismo, no estoy de acuerdo con tratar de destruir la imagen de determinadas personas, pero eso lamentablemente está en nuestra sociedad, es intrínseco del ser humano. En todas las instituciones encontramos gente que quiere ponerle el pie al que está arriba, al que recién llega. Es que yo soy bueno, y son los más sinvergüenzas, son los más pillos. Eso pasa en todo el país, en todas las instancias, lamentablemente. Pero también hay gente buena, hay gente que apoya, que empuja, que ayuda a que las instituciones sigan adelante. Igual pasa con el país. Tenemos que tratar de elegir los mejores representantes, pero para eso necesitamos que la gente entienda quiénes son los sinvergüenzas, los pillos, los que han tratado de destruir al país, a los que han tratado de dividir al país. Sí, están plenamente identificados. A este gobierno no le vamos a poder pedir algo que ya no lo ha hecho, pero sí le podemos exigir que cumpla hasta el último con decencia, con responsabilidad con el país, con todos los sectores productivos. Necesitamos crédito barato, necesitamos que la banca entienda que es el momento de bajar los intereses. Es necesario que el dinero del Estado se destine para los sectores productivos, para los emprendedores, para los pequeños comercios, para la pequeña industria. Necesitamos que la sociedad entienda que es el momento de sensibilizarlos todos. Necesitamos más disciplina, más responsabilidad de todos los ecuatorianos para poder sacar el país. Un país tan chiquito pero tan bonito, tan biodiverso, tan rico en tantos aspectos, en su gente, en sus paisajes, en materias primas. Tenemos la posibilidad de salir adelante, siempre y cuando elijamos a las personas correctas. Aquí nadie nos puede venir a ofrecer que va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. No lo vamos a poder cambiar. No vamos a poder producir milagros, porque eso no se lo hace. El milagro es del trabajo, la disciplina, el tesón, la responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos. Necesitamos castigar, meter presos a todos los pillos, a todos los que han abusado de los recursos públicos. Ese es el tema. Eso no cambia, no vamos a cambiar como sociedad. Ese es el tema. No pedimos que nos gobiernen santos, Fernando, porque no hay santos en ningún lado. Pero mira, acabas de tocar un tema que es importante. Se acaba de ordenar la prisión, de algunas personas en la Tacunga, y se está disponiendo además que el juez que iba a dar la libertad a Rasquiña sea suspendido por 90 días. ¿Por qué? Porque interceptaron unas conversaciones del juez en que estaba negociando la libertad de Rasquiña. ¿Quién es Rasquiña? Es el jefe de una de las bandas del narcotráfico de Manabí. ¿Quién es Rasquiña? Tiene a su haber alrededor de 12 muertes, solo ha sido condenada por una. Fue condenado en el 2011 a 25 años de cárcel. Estamos, ¿a cuánto? A 9 años. Y por cierto, no estaba detenido en el 2011, pues. Creo que lo detuvieron en el 2014. Ha estado 6 años en la cárcel y su abogado está reclamando ya la libertad. Estaba condenado a 25 años de cárcel. Esa es la condena. Consiguieron en el cambio del Consejo Nacional de la Judicatura
se formó un pandemonio mientras se cambiaba y algún juez diligente le bajó la pena de 25 a 8 años y ahora están pidiendo libertad condicional a una persona que primero tiene que ser condenada por los otros crímenes que cometió, pues. O sea, es un asesino al que quieren poner en libertad. Tuvo que actuar la fiscalía ayer y inmediatamente con la policía hacer allanamientos para recuperar documentos y ojalá ya se pongan a cárcel a toda la banda, pues. Fernando, tenemos que cambiar de gobierno y tenemos que corregir muchas leyes que están defendiendo a los corruptos, a los pillos, a los sinvergüenzas. Ya lo dijo Páez en una entrevista que pasábamos en la radio. Tenemos un montón de pícaros sueltos. Hay que, a todos esos servidores públicos, funcionarios públicos que fallen en contra de los intereses generales, en contra de las leyes, deben estar presos. No presos por 1 año, 2 años. Deben estar presos por 25 años. Cuando cambiemos las leyes y las leyes sean más drásticas, más fuertes, sancionen a todos delincuentes, a todos estos corruptos, y no haya lo que hay ahora, el 2x1, cuando haya que por la tercera edad, que por eso no debe haber estas cosas. Hay delitos que no deberían prescribir nunca, hay delitos que no deberían tener, por más derechos humanos que haya, no pueden tener tantas rebajas y tantas garantías, pues. Se han robado a la patria, se han robado a todos los ecuatorianos, pues. Se han usado los recursos públicos a su gusto y su antojo. Y siguen usándolos. Y siguen usándolos. Ejemplo, la prefectura de Pichincha. La señora Paola Pavón contratando por, creo que están $6,000. El señor que fue el director del telégrafo, se me ve el nombre en este instante, de este insigne correísta que trabaja además para... Orlando Pérez se llama, y que trabaja además para Telesur. Además, contratados otros que aparecen como troles del correísmo, contratados para que desde allí sigan nomás. No me acuerdo el nombre de Moncayo, de Alexis Moncayo, pero no me acuerdo el mote con el que lo llaman. El concortador, no, se me va el mote con el que es conocido en Quito. Gente pagada para defender al correísmo por la prefectura de Pichincha. Radio Pichincha Universal, ¿cuánto cuesta? $960,000 al año. $1,500,000 al año. $1,500,000 el anterior. El último año dicen que $960,000. Estamos basándonos en los datos de ellos. No es que se haya hecho una investigación. ¿Para qué? Para defender al correísmo y la gestión de la prefecta Pavón. Necesitamos ponerle tanto dinero a esto. La gente los eligió como prefectos, no como radiodifusores. La gente ni siquiera escucha en mayoría esos medios. ¿Para qué están entonces? Tenemos 2 enfermedades que son graves en nuestro medio, la corrupción y la impunidad. Tenemos que cambiar las leyes, Fernando. Este gobierno no ha tenido la capacidad para meter presos a todos estos delincuentes. Y es una pena. Paulo, como siempre, muchas gracias. Siempre un placer compartir contigo. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los oyentes de Radio Colosal. Gracias por acompañarnos. Es Colosal.